Teali, neno toca lilica el tonac. El sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la 13ª trecena. Estaremos en la primera casilla, el tonali se olin, uno movimiento. Miren, nosotros cuando la vida nos saca de la normalidad que llevamos, nos pone verdaderamente en una aventura. Siempre estamos en la oportunidad de crecer, de renacer, de vivir un proceso alquímico. Así que yo te invito a que si buscas un camino de vida que te dé certeza, que te dé entusiasmo, que te ponga pues así, con las esencias divinas en el corazón, bueno, pues mira, aquí está la cuenta Tonal Powali, la cuenta que lo cuenta todo, que está contenida en un documento que se llama Tonalamat. Esta es la de la Mochtli Borgia. Y bueno, pues estamos en la 13ª trecena, al inicio, Olin, el movimiento. Nuestro cuerpo siempre está en movimiento. Existe un movimiento interno que a veces no percibimos, el de nuestras células. Y ese movimiento también existe en nuestro pensamiento, esas ideas que se descargan de ese espacio divino y que nos ponen en acción. Estamos aquí para crear, para hacer de este espacio-tiempo algo maravilloso. Así que yo te invito a que te muevas. Y hablaba yo de los procesos alquímicos porque en Se-Olin se conjuga el fuego, porque en el numeral 1 tenemos a Xutecuhtli, que es el fuego, esa llama alquímica que nos transforma. El fuego sabemos que, bueno, vuelve a la materia en cenizas, pero hay muchas historias mitológicas que hablan que de las cenizas renace el espíritu. Acá tenemos una en esta cosmovisión mesoamericana, que es la historia de la gran Itzpapalot, de la que hablamos hace poco. Ella es advocación de la gran Tonacacíhuatl y vino a este espacio-tiempo a poner orden. Fue flechada por los Mixcoatl y puesta en una gran hoguera, pero ella trae un fuego celeste y de esa gran hoguera renació, se levantó esa gran mariposa de obsidiana que hoy yo quiero que si tú has estado en un proceso de introspección, tomes al fuego como esa llama alquímica que te transforme, que te haga abrir tus alas de mariposa. O también, mira, lo puedes relacionar hoy con Nanahuatzin, porque Nanahuatzin es el regente del signo Olin. Nanahuatzin es un ser en la mitología que está contrahecho. Ha vivido la vida con plenitud, ha hecho bueno, se ha saltado todas las trancas. Entonces su cuerpo pues no ha podido resistir todas las acciones que ha hecho, ¿no? Entonces lo vemos en la vida misma. Nuestro cuerpo necesita ser atendido porque a veces le damos un ritmo que miren, estar enfermo es un reflejo de nuestras emociones, de nuestro pensamiento. Entonces, todo ese miedo que vamos acumulando, todo ese estrés que se genera, porque estamos en una sociedad capitalista que nos obliga a ser esclavos del trabajo. Y ya no tenemos tiempo para leer, para recrearnos, para sentarnos a tomar una taza de café con un amigo y platicar. Y todo eso va dañando nuestro cuerpo. Bueno, Nanahuatzin así generó bubas. Por eso le decían el bubocito, que eran erupciones en la piel con agua. Entonces en el mito se cuenta que cuando Quetzalcóatl se reunió con todos los divinos allá en Teotihuacán, donde los hombres se hacen dioses o donde los dioses se hacen hombres, decidieron crear al quinto sol, al sol de esta humanidad. Y él preguntó a todos los que estaban reunidos quién se ofrecía para hacer el sol, porque ya estaba puesta la gran hoguera, que es un nombre que también recibe el fuego, que es Huehueteotl, el gran Huehueteo tan antiguo, ese viejo arrugado que trae la sabiduría en su cara. Bueno, pues él ya estaba listo para transformar al numen que se arrojara en un sol. Tezistecatl, que era un ser maravilloso, hermoso, hijo de Tlaloc y Chalchutlicue, con grandes joyas. Imagínense todas las preciosidades que hay en el mar, pues él traía todo eso. Él dijo, yo voy a ser el sol. Y lo dijo desde el orgullo, desde sentirse joven, arrojado. Y bueno, pues dijeron, bueno, pues adelante, ¿no? Todos los demás, pues si tú quieres, qué bien. Y Quetzalcóatl preguntó, ¿alguien más?
Y se hizo un silencio, dice el mito, nadie se ofrecía. Entonces él volteó y dijo, sé tú, Nanahuatzin. Y Nanahuatzin, que es una creación de Quetzalcóatl y que estaba todo contrahecho, pues así se sentía. Pues imagínate, cuando tú estás enfermo, ¿cómo te sientes? Cansado, agotado, desanimado, pero sintió el llamado y atendió a él y dijo que se sentía que le hacía un gran honor, él siendo un ser pues así, tan, pues así, todo desbaratado. ¿Le ofrecían ser el sol? Claro que sí. Se fueron cada uno a una montaña y ahí hicieron su ritualidad. Dicen que Nanahuatzin iba jalando de los árboles. Ven que luego en los árboles hay esas plantas parásitas que se cuelgan como que usan el pascle, por ejemplo. Bueno, pues que él fue recogiendo todo eso en su camino. Tecistecat, el señor del caracol, pues no, porque él ya llevaba, pues imagínense, corales y cosas preciosas del mar. Entonces llegaron, hicieron su ritualidad. Nanahuatzin en esa pequeña hoguera que hizo, arrojó lo que fue recogiendo en el camino, arrojó sus bubas. Él era un ser, ahí en ese momento lo vemos como un ser humilde. Y la humildad la palabra viene de humus, y humus es eso que hace fértil la tierra. Así que él se estaba ya reconociendo como un ser que era fértil, que podía generar algo grandioso. Cuando ellos salen y se presentan frente a la hoguera, el primero en ofrecerse es el primero en arrojarse. Así que Tecistecat se encamina, pero imagínense, él está hecho de agua, lo que sintió ante ese fuego. 3 intentos fallidos tuvo. En esta cosmovisión tú puedes solamente intentarlo 4 veces. 4 es un número importante. Si tomas pulque, por ejemplo, hasta el tercero estás bien, en el cuarto ten cuidado, porque ahí ya empieza un cambio, ¿no? Y ya no decirte si te tomas un quinto, el cuarto es el decisivo. Entonces, después del tercer intento, él desistió. Y Quetzalcóatl volteó y le dijo, vas tú, Nanahuatzin. Y Nanahuatzin se encaminó sintiéndose ya con esa capacidad de entregarse en cuerpo y esencia para transformarse en un sol. La llama lo abraza, las lenguas de fuego se levantan, se elevan, lo lamen, dice el mito, y él resurge convertido en un sol maravilloso. Al ver eso, Tecistecat pues dice, no me puedo quedar atrás. Y se arroja ya sin más pensarlo. Hay una versión del mito que dice que jaló con él algunos animales que estaban por ahí, se chamuscaron, que por eso el águila tiene ahí las plumas abajo negritas y el ocelote que era blanco se transformó. Y bueno, hay muchas versiones, pero lo importante es que él finalmente se arroja y surge como un sol. Hay 2 soles, es demasiado brillo. Así que Pactecat, que está por ahí, agarra lo que encuentra y se lo avienta al segundo sol. Era un conejo, ese que vemos en la cara de la luna. Tecistecat baja su brillo y se convierte en la luna. Así que hoy estamos invitados a la transformación. ¿Qué es entonces el movimiento? Este movimiento que viene acompañado con el Señor de la Noche, que es Sinteot, el maíz, ese que nos da fuerza, que también se entrega y que tiene que pasar por un proceso de nistamalización, de quitarse la carnalidad, la cáscara más bien, quitarse la cáscara para entregar eso que es él, ese sustento maravilloso, porque en esta patria sin maíz no hay país. Bueno, pues el movimiento, imagínatelo como un río que fluye sin cesar, llevando consigo las hojas del tiempo, mientras las montañas de la rutina observan en silencio, inmutables ante la danza de la corriente. Hoy tú eres ese movimiento, así que transfórmate, conviértete, asúmete como Nanahuatzin y entrégate al fuego alquímico. Y este canto es para ti. Oh Nanahuatzin, Dios de la humildad, bajo el manto estrellado en la oscuridad te ofreces al fuego con valor y sin temor. En la danza del sacrificio nace tu resplandor. Fuego alquímico, llama divina, purifica tu esencia. Tu luz es el destino. Deforme y enfermo en tu pecho ardiente late un corazón noble, valiente, aquí en este presente. En la forja del sacrificio, tu esencia se eleva, transformando el dolor en luz
que nos renueva, tu sacrificio ardiente en el cielo se alza y el sol que nos abraza es tu gloria que nos alcanza, que nos nutre, oh Nanahuatzin, de fuego y de sol en el cielo eterno tú eres la luz, la luminaria. Con cada amanecer tu luz nos guía. En la danza del tiempo tu esencia es la vida misma. Bueno, pues yo te invito a que tú eleves este canto, que te asumas como Nanahuatzin, que renazcas en este fuego alquímico y que te atrevas a quitarte la cáscara. ¿Y cuál es la cáscara? Pues el tedio, la queja, el desánimo, el desgano, mañana, pues sí, pero quítate el pero. Es más, ya no digas pero, puedes usar otros conectores. Sin embargo, a pesar de, más aún, el lenguaje es magia pura, transfórmalo. Y bueno, acá te tengo el conjuro para este tonali. Mira, lo estoy aquí buscando. Es cortito, esta vez no lo hice tan largo, y dice así: hoy yo mismo voy en busca de una nueva forma. Yo soy la ofrenda, el autosacrificio, corazón purificado. Yo soy Seolin, transformación, movimiento, evolución. Eso somos nosotros, Seolin, que este fuego maravilloso, divino, nos transforme. Y yo les decía que hay que ponernos retos en cada trecena. Y bueno, yo ya tuve el reto de los relatos y el reto que me he puesto es crear una adivinanza por cada tonali. En esta ocasión, esta adivinanza dice así: en el fuego se ofrece, su luz es su destino, humilde y valiente, aunque lo vean ruin. Deforme y enfermo, pero con gran corazón, se convirtió en el astro que da vida y razón. ¿Quién es este divino que brilla sin cesar, sacrificando su ser para el mundo iluminar? ¿Se sabe la respuesta? Yo creo que sí. Bueno, pues te invito a que te pongas un reto, a que seas creativo, a que te transformes en un sol, a que dejes atrás la desidia. ¿Ya te acuerdas del cuento? Ya no seas desiderio, sé tú mismo un sol, sé Olin. Y bueno, pues recuerda, suscríbete a mi canal, dame muchos likes, porque Lili Caltonac no te abandona, te bota.